redonda se acercaba al inicio del curso escolar en todo el país. Aquella serie de 3 mesas fue interrumpida precisamente por la llegada a Cuba del huracán Irma, un acontecimiento que marcó el inicio del curso, que dejó graves daños al Sistema Nacional de Educación y que por supuesto ha sido uno de los principales objetivos del Sistema Nacional durante estos meses: enfrentar aquellos daños, recuperarse y continuar con el curso escolar. De eso estaremos hablando entonces hoy, en estos primeros días del 2018. ¿Cómo está el curso escolar después del paso de Irma por nuestro país? ¿Cómo se han enfrentado los daños que ocasionó en las instituciones escolares? ¿Cómo se ha sostenido en medio de esas circunstancias la calidad de la enseñanza en nuestro país? Me acompañan para ello esta tarde acá en nuestro panel. Tengo el placer de presentarlos: la compañera Odalis García Figueroa, directora nacional de primaria del Ministerio de Educación; la doctora en Ciencias Silvia María Navarro Quintero, directora general del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas; la compañera Mercedes Escuredo Olazábal, directora provincial de Educación en Camagüey, una de las provincias que más sufrió con el paso del huracán Irma; y también me acompaña el compañero Francisco Navarro Goraige, director nacional de inversiones del Ministerio de Educación. Estaremos ahora pues también en contacto no solo con nuestros televidentes, sino con quienes nos siguen a través de las redes sociales. Los estudiantes de periodismo de la Universidad de La Habana, Karina Rodríguez y Junior Hernández, están ahora mismo pues transmitiendo todos los detalles de esta mesa redonda a través de las redes sociales, dándole pues información también a los internautas. Y está disponible desde este minuto el teléfono de Radio Rebelde 7831-2484, que como en todas estas emisiones de mesa redonda pues permite la comunicación también con nuestros televidentes y radiantes. Nuestra productora informativa Sara Molejón está ahí al habla, a la escucha, para que usted pueda darle sus opiniones, sus comentarios sobre el curso escolar en nuestro país. Así que los invito a que nos acompañen en esta mesa redonda de hoy. Y antes de iniciar el análisis, la información sobre el curso escolar en el país, les propongo ir, como es habitual, a nuestra noticia del día, que hoy hemos querido dedicársela a un acontecimiento de la tarde de ayer, pero que mucho tiene que ver con la educación cubana. Ayer recibieron el título o la distinción del Premio Nacional de Pedagogía de nuestro país los compañeros José Ramón Fernández Álvarez y Acela de los Santos, quienes fueron ministro y viceministra de Primera Educación en nuestro país. El Premio Nacional Pedagogía 2017, concedido por la Asociación de Pedagogos de Cuba, fue otorgado en el aula magna de la Universidad de La Habana a José Ramón Fernández, asesor del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, y a la heroína del trabajo, Acela de los Santos Tamayo. Existen personalidades que en su labor como maestros han consagrado su vida a la trascendente tarea de educar. La mayor parte de la ya larga y fecunda vida de nuestro homenajeado la ha dedicado a educar, tanto entre los combatientes jóvenes y adultos, como en los más altos niveles en la dirección del trabajo de la educación primaria, media y superior. Deseo dejar clara constancia de que toda la educación de Cuba la promovió Fidel. Corresponde a Fidel que en los primeros días nos decía: sin educación no hay revolución. Que mi espíritu me lleva, mientras tenga vida, a hacer la función que me sea posible, a luchar por esta revolución sin otro objetivo que llevar adelante la obra que Raúl nos ha planteado. A todos los convoco a que me acompañen. Muchas gracias. Karina Rodríguez y Junior Hernández, especial para la mesa redonda. No, un homenaje sin dudas a dos personas que han contribuido extraordinariamente y siguen contribuyendo a la educación de nuestro país. Premio Nacional de Pedagogía para José Ramón Fernández Álvarez y Acela de los Santos. Esa es nuestra noticia del día en este momento, en esta jornada en que estaremos dedicando nuestra mesa redonda a la educación, precisamente al curso escolar en todo nuestro país. Los invito entonces a que nos acompañen en nuestra mesa redonda.
La provincia de Ciego de Ávila se acerca al 80% en la recuperación de las 288 instalaciones educacionales afectadas por el huracán Irma por las labores mancomunadas entre los claustros, padres y constructores, que facilitó en varios municipios la búsqueda acelerada de soluciones locales con apenas 72 horas luego del paso del fenómeno hidrometeorológico. Un ejemplo fue el territorio de Majagua, donde se buscaron facilidades alternativas para evitar atrasos del periodo lectivo, y en todos los casos los educadores merecieron la distinción José T.I. por el espíritu desinteresado y altruista demostrados. Trabajamos todas las mesas para mi casa. Yo tengo una terraza amplia atrás y un cuarto que está en construcción pero que tiene techo y ventana, entonces ahí guardábamos todos los días la ventana porque a ellos les gustaba más, porque estaban al aire libre. Entonces, no había techo, no había sol ni nada, pero estaban más, le ponían un ventilador, ellos iban al baño de mi casa, yo me levantaba tempranito y dejaba todo organizado para cuando ellos llegaran. Y entonces mi esposo me ayudaba a guardar las ventanas, la silla y las mesas todos los días para que no se fuera a mojar, porque continuó lloviendo esos días. Mi abuela me habilitó su sala para yo entonces impartir mis clases ahí en la sala, llevé las cosas, mesitas y sillitas para allá, para la casa, y di las clases allá. ¿Cómo fue? ¿Cómo se sintieron los niños? No, se sintieron bien y le dicen abuela y todo a mi abuela. Para lograr el cometido, en la provincia vileña se implementó una estrategia para la recuperación de las cubiertas con las propias tejas recuperadas en los centros educacionales, que adelantó hasta un 40%, y el resto está respaldado por los envíos urgentes de implementos para techos en todas las variantes existentes en el país, con el propósito de culminar los trabajos antes que finalice febrero. Osvaldo Sánchez Naranjo para la Mesa Redonda. Desde Ciego de Ávila, Osvaldo Sánchez Naranjo. Ciego de Ávila, uno de los territorios más afectados, y creo que en centros educacionales en % el más afectado de todo el país después del paso del huracán Irma. Pero para confirmarlo les propongo hablar ahora con el director nacional de inversiones del Ministerio de Educación. Frank, ¿cuáles son, en definitiva, después ya de contabilizados los daños, cuáles fueron los daños más significativos que sufrió el Sistema Nacional de Educación después del paso del huracán Irma por todo el país y especialmente por las provincias del centro de la nación? ¿Cómo se ha acometido el proceso de reparación, de restauración de los daños de esas instituciones? ¿En qué condiciones están hoy las instituciones escolares del país? Buenas noches reiterada para usted, Randy, para mi compañera. Buenas noches para los televidentes y radioyentes. El inicio del actual curso escolar fue diferente a muchos otros, pues solo a 4 días de la apertura fue sacudido por un evento meteorológico de gran intensidad, el huracán Irma. Devastador huracán que impactó nuestro país entre los días 7 y 10 de septiembre del pasado año, afectando a su paso 2.264 instalaciones, el 21,3% de la infraestructura del sector en la nación. Las principales afectaciones ocurrieron en las cubiertas. Las cubiertas ligeras, por supuesto, fueron las que sufrieron los mayores daños. La carpintería, varios miles de metros cuadrados de manta impermeable fueron levantadas por los vientos. También varios árboles fueron derribados por estos propios vientos y causaron daños a estructuras, incluso sólidas. Y fue también un número nada despreciable de cisternas que sus aguas fueron contaminadas. Estas son, grandes rasgos, las mayores afectaciones que ocurrieron en lo que es la estructura de las instituciones nuestras y su sistema. Las provincias más afectadas fueron la provincia Ciego de Ávila, con el 75,1% de sus instituciones dañadas. Le sigue a ella Villa Clara con el 65,6%, La Habana con el 41,8%, Camagüey con el 40,6% y Santi Espíritu con el 30,6%. La educación más afectada fue la educación primaria. La que más esparcida también está. Un poco más del 50%, un poquito más del 50%. Se reportaron 5 derrumbes totales, todos en escuelas primarias. 2 en Holguín, 2 en Ciego de Ávila y 1 en Villa Clara. 130 derrumbes parciales de estructuras también fueron reportados. Y en el caso de los derrumbes estatales de cubierta, que fueron 64, y los parciales 1.463.
Gracias a la oportuna aplicación de las acciones contenidas en los planes de reducción de desastre, no se reportaron pérdidas en los equipos de computación y audiovisuales. La afectación a la base material de estudio, en este caso, fue mínima. Inmediatamente, luego del paso del huracán Irma por cada provincia afectada, se comenzaron a cuantificar los daños materiales y a evaluar las alternativas para reiniciar las actividades docentes en el menor tiempo posible. El martes 12, solo 2 días después de haber abandonado el territorio nacional, el huracán, fue reiniciado el curso en las provincias, comenzó a reiniciarse el curso en las provincias afectadas. Y 13 días después, el día 25, ya el 100% de los alumnos estaban recibiendo clases, aplicando las diferentes alternativas que están aprobadas para estos casos. Logro en el que fue determinante la acción de la familia y los organismos que en un gesto altruista y solidario brindaron sus casas y sus locales para convertirlos en aulas. Ahí veíamos los ejemplos de eso de Ciudad de Ávila y ahorita hablaremos de lo que pasó en Camagüey también. En el país se utilizaron 138 casas de familia, algunas incluso de los propios maestros, 83 locales de otros organismos. Las familias todas fueron condecoradas con la medalla José Tey, que otorga el Consejo de Estado a solicitud de la ministra de Educación. El inicio de la reconstrucción tampoco se hizo esperar, y con la unión de todas las fuerzas de la sociedad en septiembre, entre septiembre y los primeros días del año en curso, se han logrado concluir 2.025 instituciones, el 89,4% de las que fueron dañadas al paso del huracán. La mayoría de las escuelas que se han recuperado de esta 2025, si comparamos el estado que tienen actualmente con el estado que mostraba antes del paso del huracán, tienen una mejor situación. Y fue precisamente por la indicación de nuestra máxima dirección política y administrativa en el país, que nos indicó intervenir integralmente todos los sistemas dañados. Durante la recuperación ha sido un factor decisivo la prioridad otorgada al sector por la máxima dirección del país. El Consejo de Defensa Nacional, a través de las regiones estratégicas, los consejos de defensas provinciales y municipales, el Ministerio de Educación y el papel jugado por los trabajadores y los cuadros del sector a todos los niveles de dirección. Los que se incorporaron inmediatamente a las labores de limpieza, higiene y reparación de los daños. Creo que se hace imprescindible hacer un reconocimiento especial a los 10.500 trabajadores que atendieron a las familias más afectadas en las 510 escuelas que fueron seleccionadas como centro de evacuación. También ha sido determinante la participación activa de los estudiantes de las especialidades de construcción de la educación técnica y profesional, estudiantes y trabajadores. Se incorporaron en todos los territorios brigadas de estudiantes y de profesores a apoyar la reparación de las escuelas afectadas. Las brigadas de constructores de las empresas provinciales de servicio a la educación de Guantánamo y Santiago de Cuba, que mayoritariamente intervinieron en Villa Clara, y que Villa Clara probablemente hoy le debe este esfuerzo también grande que ellos hicieron. Guantánamo y Santiago, las provincias las que salieron de los más orientales del país, ahora vinieron a Guantánamo. El caso de Guantánamo azotado por el huracán Matthew, casi un año. Santiago por Sandy hace 2. Casi un año, 11 meses de que pasara el huracán Irma. También reconocer el apoyo brindado por las brigadas de construcción del Ministerio del Interior, del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio de la Construcción, del Ministerio de la Agricultura, y como el año pasado, este año también se incorporaron brigadas constructoras de las nuevas formas de gestión no estatal, tanto cooperativas agropecuarias como cooperativas no agropecuarias. Es también de un valor extremadamente apreciable lo que han hecho en estos meses la familia y la comunidad también en las labores de recuperación de los centros que fueron dañados. Para que se tenga una idea un poco más exacta de cuánto nuestro Estado hace en aras de lograr que el 100% de las instituciones afectadas recuperen lo más pronto posible su valor de uso, es importante destacar que a principios del año 2017
el plan de inversiones, mantenimiento y reparación de escuelas contemplaba 1.792 escuelas. Y a través de la contribución territorial del 1%, la llamada contribución del 1%, más la acción del Estado para reparar todas las escuelas que fueron dañadas por el huracán Irma a su paso en el mes de septiembre, esta cifra se elevó a 4.042. Se triplicó. 4.042, las cuales tuvieron todos los aseguramientos materiales, humanos, financieros, para poder intervenir en ella y lograr su más pronta recuperación. Al cierre del 2017 se había logrado intervenir, fueron muchos los daños, en 3.600 escuelas. Por lo tanto, usted puede apreciar ahí que hay una diferencia de 442 instituciones que ya están hoy en el plan 2018. Sí, no es que se va a postergar, sino que ya están en el plan 2018. Incluso en este minuto, 224 de estas instalaciones ya fueron terminadas. Ya lo que nos va quedando es un % muy inferior a lo que veíamos al cierre del mes de diciembre. Estamos hablando que el 89,3% de las instituciones educativas que fueron afectadas ya hoy están recuperadas. Un esfuerzo extraordinario en todas las provincias que fueron afectadas y que llevó a tomar determinaciones, como usted decía, a nivel de regiones estratégicas, a nivel de provincia, a nivel de municipios. Es decir, se movieron todas las estructuras del país en función de garantizar, junto con la recuperación de servicios vitales como la electricidad, el agua. Uno de los objetivos que más rápido se comenzó a recuperar fue precisamente los objetivos educacionales. En el 2014, Randy, para explicar un detalle más, teníamos más del 37% de las escuelas evaluadas regular y mal por su estado constructivo. Nosotros aspiramos, y digo aspiramos porque ahora estamos trabajando en el cierre del 2017, a que esta cifra se reduzca a menos de un 21%. Los estudios preliminares nos dieron un 20,1%. Y esperamos incluso bajar de 20 también al cierre de todo el trabajo que estamos haciendo del plan 2017. Lo importante es, como usted decía, que la orientación ha sido, y es lo que se ha intentado cumplir en todos los territorios, que la recuperación venga acompañada de mejorar todo lo que estaba. Si no solo recuperarlo, sino que esté en mejores condiciones que antes de que el huracán pasara por esos lugares, y así ha pasado en cada una de las instituciones. Gracias, Fran, por esta valiosa información, y yo les propongo entonces ver un reportaje desde Camagüey, una de las provincias que más afectaciones sufrió, para después hablar con su directora provincial. El sector educacional se distingue por la negación de sus trabajadores. En Camagüey, tras el paso del huracán Irma, no son pocos los ejemplos que así los reflejan. En unos meses, de 297 escuelas con afectaciones, más de 260 han sido reparadas. En el Consejo Popular Brasil, en el municipio de Esmeralda, los pobladores cuentan con un círculo infantil que les enorgullece. Muchas más comodidades para los niños, para los trabajadores. La cocina fue remodelada completamente y los niños, por supuesto que son nuestra razón de ser, pues se sienten feliz porque han visto un círculo nuevo, bello, que solo nos resta cuidarlo. Porque ha quedado de maravilla, tienen una directora, un claustro de trabajadores buenísimo. También la Escuela Especial Milagros Peláez ha sido reparada y la calidad de las obras es excelente. Esto quedó totalmente devastado aquí. Ya el otro día empezaron ya los maestros y a apoyar y todo el mundo se volcó por acá, los padres y la comunidad. Aquí ninguno de los trabajadores tuvo ni día ni hora a la hora que se necesitara. Se puede decir que ha sido un colectivo aguerrido. Encontramos además por acá vivencias que conmueven. Todo agradecido de la solución por vivir en una casa. La casa mía fue al piso. No tengo más así, vaya, yo nunca he tratado, me siento emocionado, pero me siento satisfecho de esto. En el municipio de Sierra de Cubitas, como en toda la provincia, no se han atrasado las tareas de recuperación. Agradecemos la colaboración de los constructores que nos trabajaron aquí, a los compañeros del EPASE,
La estadía de los niños aquí en el círculo es muchísimo mejor, pues como ven las condiciones han mejorado un 100%. Lo más hermoso que pudo haber quedado en el municipio en estos momentos fue este círculo infantil. Pensábamos que los niños iban a entrar llorando porque fueron muchos días fuera del centro, pero ellos al ver su círculo reparado están muy alegres. En medio de tanto que hacer, no han sido descuidadas las necesidades de quienes tras el paso de Irma quedaron sin viviendas. Tenía una vivienda que estaba en malas condiciones y al ser derrumbe total, este gobierno y el Estado y el partido fueron capaces de beneficiarme con esta vivienda, más siendo trabajador de educación. Estoy bastante agradecido de tener una vivienda en estas condiciones porque la anterior que tenía estaba en muy malas condiciones y me siento agradecido con la revolución. Aún quedan cuestiones por saldar, pero lo mucho que se ha trabajado continúa generando sonrisas en nuestros educadores y en el pueblo. Fue Yeter Palmero, especial para la Mesa Redonda. Bueno, imágenes y testimonios que conmueven. Quien sabe lo que pasó en Camagüey y ve esas imágenes se da cuenta del enorme trabajo que se ha hecho para recuperar las instalaciones educacionales, pero junto a eso la satisfacción. También escuchábamos a esos profesores, esos trabajadores de la educación que han podido recuperar también su casa o han podido recibir una casa nueva como resultado del trabajo que se hace en esa provincia. De eso vamos a conversar con Mercedes, pero antes quiero recordarle que está disponible el teléfono 7831-2484 de Radio Rebelde, que usted puede llamar ahora mismo y nuestra productora informativa Sara Molejón estará ahí recibiendo sus llamadas. Mercedes, nos puede dar para muchas cosas este reportaje, porque hay, creo que ejemplos, hay momentos de ese enfrentamiento del huracán y de la recuperación en Camagüey que sirven para futuros eventos que tendremos que enfrentar, porque la naturaleza nos obliga a ello, ¿no? En estas circunstancias en las que vive nuestro país. Camagüey, ¿cómo enfrentaron el huracán? ¿Qué hicieron ante la desaparición incluso de algunas escuelas, ante las graves afectaciones que sufrieron otras? ¿Cómo hicieron con los niños de los círculos infantiles? ¿Cómo lograron que los maestros que perdieron sus casas se incorporaran a dar clases? ¿Qué pasó en Camagüey en estos meses? Bueno, buenas tardes, Randy, televidentes y teleaudiencia en general. Sin duda, este destructor huracán Irma impactó seriamente transitó el 8 de septiembre por toda la costa norte de Camagüey y produjo serias afectaciones en 297 instalaciones educacionales de la provincia, con severos daños en los municipios del norte, Nuevitas, Minas, Sierra de Cubita y Esmeralda. Y podemos decir que se ensañó en Esmeralda, y particularmente en el Consejo Popular Brasil y en las comunidades del norte de Esmeralda como Palma City, Lombillo, etcétera. Sin duda, como bien se planteaba y lo decía el compañero Fran, la preparación que ya tienen nuestros cuadros y trabajadores sobre los planes de enfrentamiento de desastres naturales contribuyeron a que las pérdidas fueran menores. Todo, al igual que se expresaba, se salvaguardó equipos tecnológicos, medios de enseñanza, pero en cierta medida hubo algunas pérdidas del mobiliario escolar en centros con cubiertas ligeras. Evidentemente hay experiencias muy positivas durante todo, antes, durante y posterior al paso del huracán Irma en la provincia de Camagüey. Distintivo, podemos señalar algunas que tú expresabas. Bueno, en primer lugar yo sí quiero destacar todo el sistema de dirección, organización y control desplegado por el Consejo de Defensa Provincial desde que se activó. Y sobre todo la atención jerarquizada que se le dio al sector educacional, que junto con la preocupación de restablecer los servicios de agua, electricidad y pan a la población, también estuvo el sistema educacional. Cómo llegar lo antes posible a la recuperación y a la vitalidad de los centros educacionales. Sin duda, educación tuvo 95 escuelas que funcionaron como receptores de evacuados. Y ustedes tuvieron antes que pasara el huracán esa tarea también. Y nuestros maestros y profesores desde antes del huracán, específicamente en esos municipios del norte, también permanecieron en los centros atendiendo a los evacuados. Muchos de ellos sufrieron daños severos en sus viviendas, pero permanecieron en sus puestos de trabajo allí en la atención. Y yo recuerdo en el Politécnico Dagoberto Rojas del Consejo Popular Brasil, cómo la primera medida que adoptaron los trabajadores docentes de allí fue hacer un diagnóstico de los niños evacuados que estaban allí con su familia para conocer qué tenían
tenían, de acuerdo con sus pertenencias escolares, la disposición de sus uniformes, y muchos de los casos fueron restituidos sus uniformes y sus pertenencias escolares ubicados en escuelas cercanas a estos centros de evacuación en Esmeralda y en el resto de los municipios de la provincia, tratando de que los niños no perdieran ni un solo día de clase. Y para esto contamos con esa disposición de los trabajadores de la educación. Por otra parte, como bien usted preguntaba, la disposición de los trabajadores de la educación no se hizo esperar, no hubo convocatoria. Al día siguiente del paso del huracán, que hicimos recorrido, todo el Consejo de Defensa Provincial, nosotros, nuestro Consejo de Dirección Provincial, encontramos escenarios donde los maestros, algunos con lágrimas en los ojos, con cierto pesar por el desastre que encontraron en sus escuelas, pero estaban allí, trabajando, recuperando, limpiando, recuperando incluso recursos que todavía podían ser útiles para el centro escolar. Y junto a ello también tenemos que decir que allí empezaron a tomarse todas las medidas desde el primer momento para el reinicio de las clases, como expresaba Fran. En la provincia, ya a partir de la segunda semana del curso escolar, se reiniciaron progresivamente en las instituciones escolares el proceso docente educativo, donde hubo mayor tiempo realmente para restablecer estos servicios educacionales en los municipios del norte y sobre todo en la costa norte de esos propios municipios. Pero ya el 27 de septiembre, la matrícula, el 98% de la matrícula de la provincia estaba atendida con alternativas. Nosotros podemos decir que entre las alternativas que utilizamos, en primer lugar fue la de reubicar 24 escuelas, cerca de 4.000 estudiantes, en otras escuelas. Incluso hasta la trasladaron de municipios, algunas. Efectivamente, en el Consejo Popular de Brasil, una secundaria básica interna fue trasladada, su matrícula fue trasladada para Sierra de Cubita, porque allí había capacidad y la escuela tenía condiciones para recibir esa matrícula. Hasta tanto, la escuela fuera recuperada. En el propio Consejo Popular de Brasil, una escuela asumió la matrícula de 3 escuelas. En la Escuela Especial Milagro Peláez, que aparece allí en el video, muy bien, fue muy dañada. Realmente derrumbe casi total de techo, estructuras afectadas, y su matrícula fue toda incluida en las escuelas primarias del propio municipio. Al igual sucedió en otras escuelas especiales, como la Escuela Especial de Lugareño en Mina, que fue muy afectada también, y esa inclusión de los niños en las escuelas primarias, siempre hay aprendizaje para maestros, estudiantes y familias, de nuevas experiencias de este tipo, que también la asumimos y la incorporamos a nuestro haber educacional. Entre otras cuestiones distintivas. ¿Con los círculos que hicieron? Bueno, el círculo infantil, que fue el que se recuperó, tardó más, porque era el Círculo Infantil del Consejo Popular de Brasil, forma parte del patrimonio nacional de ese consejo, que su primera razón de producción es la industria azucarera, y ese círculo está enclavado en una instalación patrimonial. Su matrícula, el grado preescolar lo ubicamos en la escuela primaria y recibió atención educativa de forma rápida. Y el resto de su matrícula, con el programa Educa tu Hijo, pues también tuvo alternativas de atención. Así ocurrió en otros círculos de la provincia que fueron afectados, como el círculo de Sierra de Cubita. Por otra parte, nosotros tenemos que destacar que la solidaridad brindada por todos los factores de la sociedad camagüeyana con el sistema educacional, y no solamente con el sistema educacional, sino en la recuperación de la provincia, fue gratificante, fue impresionante, porque este Consejo Popular tan dañado, con imágenes desoladoras a las 24 y 48 horas del paso del huracán, tuvo otro huracán de personas, de compañeros que fueron allí a restablecer todos los servicios de ese municipio. Donde vinieron gente de todo Camagüey para Esmeralda. De todo Camagüey. Y nosotros, digamos, en ese mismo Consejo Popular de Brasil hay una escuela primaria que tuvo derrumbe total de techo, enclavada en una comunidad de población comúnmente conocida como cuartería, antiguos pabellones del Central, que ocupan una manzana, es más de una manzana, son 2 manzanas y un poco más. Todas esas viviendas alrededor de esa escuela, y la escuela está dentro de esa manzana, fueron recuperadas integralmente. Nuestra escuela
que tenía un comedor a una cuadra de distancia y que los alumnos tenían que ir todos los días allá, se restableció en esa misma instalación y el proyecto logró que su cocina y su comedor quedaran dentro de la escuela. Qué bien. Por tanto, al igual que el resto de las escuelas de Brasil, que fueron reparadas capitalmente, su intervención no solamente fue en las áreas afectadas, sino que también fueron en otras áreas docentes, deportivas, incluso aulas especializadas como el Politécnico Dagoberto Rojas, residencias estudiantiles que quedaron convertidas en cubículos con mayor privacidad, y esa escuela que está dentro de una conocida como cuartería, aunque las viviendas ya tienen quedaron habilitadas integralmente, también quedó muy linda en todo el sentido. Y participaron en esa recuperación los consejos de dirección municipales, participaron en la reparación de nuestra escuela, con constructores, o sea, que formaron parte de las instituciones de estos municipios que se contribuyeron a ese rescate de esa escuela primaria. Sí, se vincularon escuelas con municipios, casas que se reconstruyeron con cooperativas de otros municipios, es decir, hubo medio Camagüey movilizado realmente en función de eso. Y escuchaba con mucha satisfacción, Mercedes, a esos trabajadores que pudieron recuperar su casita o que les asignaron una casa nueva. Cuánta satisfacción, sí, ¿no? ¿Cuántos trabajadores de la educación están en esas condiciones? Bueno, 1.648 trabajadores resultaron afectados en sus viviendas. De ellos, 711 son docentes, maestros, profesores, etcétera. De ellos, ya nosotros tenemos 548 casos resueltos. Pero sí es digno resaltar que la decisión tomada por el Consejo de Defensa Provincial de priorizar a los maestros en la ficha técnica de sus viviendas, en las oficinas de trámite para que les llegara con prontitud sus recursos, teniendo conocido que nuestra provincia es una provincia deficitaria de personal docente, para que los maestros se incorporaran con prontitud en todo el horario docente y no hubiera pérdida de clase, ayudó muchísimo a que realmente esta fuera una actividad que fue fluyendo. Todavía nos quedan casos por resolver, es una prioridad de nuestras estructuras educacionales y del sindicato, la atención a todos esos afectados hasta su solución final. Y por otra parte, se nos entregaron 107 casas para los maestros y trabajadores con derrumbe total de vivienda. O sea, es una demostración de la prioridad del sector educacional. Nosotros también tenemos que reconocer que en esas actividades conjuntas entre realizar y atender y controlar sistemáticamente las acciones de recuperación para lograr la vitalidad de nuestras escuelas, también se desplegó todo un proceso de atención a las prioridades del sistema educacional. ¿Y cómo en medio de esas circunstancias lograron que el curso se desarrollara, que hubiera calidad en el aprendizaje de los muchachos? Bueno, primero que todas las enseñanzas de tantos años de nuestro paradigma y comandante en jefe Fidel, de esa capacidad de respuesta y de resistencia en los momentos más difíciles, yo creo que se puso a prueba en los trabajadores de la educación camagüeyana. Y por una parte nos desdoblamos y trabajamos tanto en la atención a estos municipios como en la atención a las prioridades y procesos sustantivos del sistema educacional. Entre ellos la atención al 12º grado que se prepara para las pruebas de ingreso en la educación superior y sus pruebas estatales. Y con prontitud este 12º grado aún en preuniversitarios que fueron dañados seriamente, empezaron sus clases porque eso fue una prioridad y creamos todas las condiciones para que ellos tuvieran el menor tiempo perdido de clase. Por otra parte también otras prioridades como los centros de la capital agramontina que participan en el experimento del perfeccionamiento, han tenido un acompañamiento de la estructura municipal, de la estructura provincial, en todo ese seguimiento a su validación, a su experiencia y sin duda el seguimiento del aprendizaje de los estudiantes, la preparación de los maestros. Aún en los municipios más dañados, la preparación de los maestros porque el proceso no se detuvo, continuaron las clases y esa autopreparación de los maestros pues también contribuyó a que las clases pues mantuvieran un ritmo adecuado en el sistema. Con prioridad en la educación primaria, Odalia hablará posteriormente de ello porque nos estamos preparando, como se conoce, para una evaluación
cada vez más y centros educacionales cada vez más resilientes, que estén preparados para estos riesgos y amenazas que cada vez se hacen mayores con el cambio climático. Eso será también una meta que llevaremos de frente en próximas etapas. Las experiencias acumuladas nos contribuirán a eso y yo creo finalmente que lo que se ha vivido en Camagüey, con el ejemplo de la dirección del Consejo de Defensa, esa vinculación sistemática con el pueblo, con la población más afectada, el seguimiento y control a los recursos, a brindar ese calor humano a esas personas, por nuestra secretario del partido, presidenta de la Asamblea Provincial, el acompañamiento del héroe de la República de Cuba como jefe de la zona estratégica oriental. Nosotros tuvimos la permanente acompañamiento de los cuadros de primer nivel de dirección de educación, pues nos permitió también avanzar en estos resultados y exhibir estos resultados. Hay sin duda experiencias muy buenas que sacar de la adversidad. Camagüey lo hizo, tuvimos la oportunidad de estar en Camagüey, de estar en Villa Clara en estos meses y ver allí a los principales dirigentes del partido, del gobierno metidos en los municipios todos los días, los que más daño sufrieron a las direcciones administrativas en cada uno de los territorios, y creo que esa es la única manera de poder enfrentar circunstancias tan adversas como esas en las que la población se queda prácticamente anonadada frente a cosas como esta, y hay que echar para adelante, salir, y yo creo que esa ha sido la disposición en estas provincias centrales, y bueno, especialmente estas dos que pude verse, que en las otras también así ha sido, y por supuesto Camagüey con una experiencia muy buena que pues de hecho lo ha estado transmitiendo al resto del país. Gracias, Mercedes, por estar con nosotros hoy. El análisis de los más importantes acontecimientos internacionales. La valoración de temas de actualidad nacional acompañadas del criterio y las preguntas de la población. El acercamiento a hechos históricos, económicos, científicos, deportivos y culturales. Mesa Redonda. Más allá de la noticia. A su paso demoledor por la provincia de Villa Clara, Irma afectó 414 escuelas, es decir, más del 60%, fundamentalmente las situadas en los municipios costeros. Los daños constructivos pusieron en peligro el proceso docente educativo en varios centros. Sin embargo, la solidaridad de 33 familias villaclareñas, como la Soler Gutiérrez en la comunidad de Antón Díaz en Santa Clara, posibilitó la continuidad del curso escolar en el territorio. Rápido dimos el paso al frente y para coger nuestro hogar para aula en ese momento. Quitamos todos los muebles, lo pasamos a hacer los cuartos y todo se convirtió en aula, los pupitres, las pizarras, todo. Bueno, hoy siento una satisfacción porque pude contribuir en ese momento a algo útil, ¿no? A prestar la casa para que pudiera continuar los estudios y no tuvieran que ser interrumpidos. Asimismo, fue significativo el apoyo de los maestros, los estudiantes y la comunidad en el proceso de recuperación, donde hasta la fecha ya se han reparado 323 escuelas, ahora en su mayoría con mejores condiciones. El proceso de recuperación de nosotros fue rápido. Casi en menos de 15 días pudimos resolver todos los problemas, con el gran apoyo que tuvimos de la comunidad, que nos prestaron casas. Pero en el perímetro de la escuela trabajamos en 3 casas. Trasladamos las aulas hacia esas casas y así los niños no tuvieron afectación de docentes. El impermeable, la sustitución de cubiertas y la carpintería son las principales acciones ejecutadas en los centros afectados, donde en algunos la reparación ha sido casi total. Hasta la fecha, el costo por este concepto es de más de 4 millones de pesos. Irma hizo sus estragos en el sector de la educación en Villa Clara. Sin embargo, la voluntad de maestros, de la familia, así como de brigadas de las provincias de Guantánamo y Santiago de Cuba, de la EPAS en el territorio y de trabajadores por cuenta propia, han hecho posible recuperar la vitalidad de más del 90% de las instituciones afectadas por el meteoro, proceso que se espera concluir para el mes de mayo. En Villa Clara, Belkis Vidal, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, recuperación también en Villa Clara de las adversidades del huracán Irma. Cuando Irma todavía era una amenaza, la doctora Silvia venía a esta mesa redonda de la tercera etapa, del tercer momento de perfeccionamiento del sistema educacional cubano, y hablaba con mucha vehemencia de lo que se estaba haciendo. En medio de Irma, después de Irma, Silvia, ¿qué ha pasado? ¿Ha continuado el proceso de perfeccionamiento o no? ¿Se ha detenido? ¿En qué circunstancias estamos?
Bueno, buenas noches Randy, buenas noches a todos mis compañeros, los televidentes, los radioyentes. Como es de esperar, el ejército de maestros cubanos no se detiene y el Ministerio de Educación, a pesar de la situación que quedó en todo el país y fundamentalmente en las escuelas primarias, pero el resto de las escuelas también, todas las instituciones educacionales que estuvieron y están comprometidas en el tercer proceso de perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, mantuvieron el trabajo previsto. Estamos entonces hablando que dos de las grandes prioridades del Ministerio fueron tenidas en cuenta y al igual que las otras se han desarrollado. En estos momentos nosotros estamos trabajando y hemos cumplido con el cronograma que presentamos en la ocasión anterior para desarrollar las acciones del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación y las tareas que demanan de la preparación para el cuarto estudio regional explicativo comparativo, al cual Odalis hará referencia después. Nosotros en estos momentos mantenemos el trabajo con las 152 instituciones educativas, con la preparación de los 894 docentes y de los más de 62.000 estudiantes que están trabajando, estudiando en las escuelas, en las instituciones educativas, donde no solo se prueban las nuevas formas de trabajo, sino que además ya se están probando un grupo importante de materiales que han sido editados y que ya están en manos de docentes y alumnos. También hemos seguido de cerca las visitas y hemos tenido de cerca las acciones que para la evaluación de la efectividad de estos materiales hemos instrumentado. Es por eso que a partir de las acciones previstas, nosotros quisiéramos hacer referencia a algunos comentarios de algunas disciplinas, no todas por el tiempo, pero sí explicábamos en la ocasión anterior que todas las disciplinas tuvieron y justifican precisamente el tercer perfeccionamiento a partir del estudio diagnóstico, comparado y demás. Pero quisiéramos referirnos a algunas de las disciplinas que han sido por diferentes vías las que mayor importancia se les ha dado, lo que no significa que el resto no lo tenga. Bueno, todas están en perfeccionamiento, pero estas han tenido quizás variaciones más diversas, ¿no? Es la esencia y, por ejemplo, quisiéramos comenzar comentando el tema de educación para la vida ciudadana. Educación para la vida ciudadana es el nombre que adquiere la disciplina educación cívica. Esta disciplina en estos momentos se concentra no solo en el conocimiento de la Constitución, de las leyes, sino también en la manera en que se abordan los tratamientos, que se tratan los contenidos y al mismo tiempo el sistema de ejercicios y de actividades que se desarrollan donde se ponderan los resultados y las acciones que en materia de sistema de relaciones, de normas de comportamientos, de actitudes, se presentan en diferentes momentos de la vida. Una asignatura clave hoy en estas circunstancias de Cuba y en las que estamos en el enfrentamiento a las indisciplinas sociales, en la necesidad de ordenamiento de nuestra sociedad, el sistema educacional con esa disciplina tiene un valor extraordinario. Es cierto, y por tanto hemos hecho un estudio comparado con la disciplina historia, de modo que se logre el estudio y la incorporación de aquellos contenidos que no se reiteren con la historia, de aquellos contenidos que permitan los ejercicios de acciones valorativas, donde los sistemas comparados y la resolución de dilemas morales, situaciones problemáticas, permitan que con argumentos suficientes los estudiantes en correspondencia con los diferentes momentos de desarrollo puedan entonces discutir y fortalecer y demostrar los sistemas valorativos que a través de la disciplina se van desarrollando. Hablaba usted de la historia también va a tener modificación? Bueno, ya la historia está teniendo modificaciones. En estos momentos la disciplina historia se trabaja en la educación primaria, en el nivel primario, en el tercer ciclo que habíamos declarado, o sea, estamos hablando de los grados quinto y sexto, en la historia de Cuba. En secundaria básica se trabaja historia universal en séptimo y octavo, y la historia de Cuba en noveno grado. En el preuniversitario se trabaja la historia del mundo contemporáneo en décimo y la historia de Cuba en onceno y 12 grados con carácter de sistematización y profundización. Los contenidos históricos en sentido general desde la disciplina se están abordando con un enfoque más de demostración de las
tradiciones, de la emancipación, de la historia emancipativa de los pueblos, de cómo llegan a obtener las conquistas, el sistema de relaciones que se puede establecer entre el hecho histórico, los efectos, las consecuencias, y no solo el papel y el lugar del héroe, de los héroes, de los mártires, sino también el hecho en su contexto en comparación con el continente al que pertenece, con el mundo y en particular en nuestro país. En el caso de la historia de Cuba, se está prestando mucha atención al seguimiento y al orden cronológico e histórico de las tradiciones de lucha de nuestro pueblo. ¿Por qué en los diferentes momentos históricos hemos llegado a la victoria a través de la lucha armada y cuáles han sido otras manifestaciones que las han complementado? Al mismo tiempo, el papel de los líderes y el papel de la conservación de la memoria histórica y de nuestras tradiciones. Por otra parte, el enfoque de proceso en materia de las causas, los orígenes y de la relación del fenómeno histórico en lo particular, lo general, lo singular y los matices que va teniendo con arreglos a los diferentes momentos de desarrollo, a los diferentes niveles educativos. La disciplina lengua y literatura también es otra que ha sufrido modificaciones a partir del diagnóstico que se ha venido trabajando. En el nivel primario se trabaja la lengua y la literatura, en secundaria básica el español y la literatura, y en preuniversitario la literatura y la lengua. ¿Eso es un trabalengua o qué quiere decir? En primer lugar, la ponderación de lengua y literatura responde a la jerarquía con la que se trabaja. En esas edades. Y hemos tenido el acompañamiento de numerosos especialistas que nos han ayudado a la elaboración y a la conformación de la concepción, no por solo la teoría, sino por las posibilidades de la demostración de la importancia del enfoque histórico cronológico, donde se llegue a la literatura hasta el siglo XXI, con autores vivos, con autores de los territorios donde están enclavadas las instituciones educativas, y como expresión del currículum institucional como forma de trabajo que estamos potenciando. Al mismo tiempo se trabaja en las obras en el enfoque de la profundidad de los movimientos literarios, no trabajar muchas obras de un mismo género, sino en la profundidad de la obra en correspondencia con el género, de modo que se puedan obtener las grandes enseñanzas y que se puedan hacer las evaluaciones y valoraciones a partir de, por supuesto, las edades. Se han incorporado autores... Para enseñar a leer y no hacer que los muchachos se atiborren de lectura, sino enseñar a leer y motivarlos, por supuesto, para que entonces profundicen ellos mismos. No solo leer por leer, sino leer y obtener la información, y al mismo tiempo, junto a la lectura, poder trabajar los componentes gramaticales y al mismo tiempo poder recrear los valores humanos, universales, nacionales, en correspondencia con las moralejas, con las enseñanzas de las diferentes obras. Por otra parte, en todos los niveles educativos se ha orientado el trabajo con el compendio de gramática española y apuntes sobre redacción. Y aprovecho ¿Está hecho por quién? Aprovecho la oportunidad para comentar que uno de los autores de este importante y valiosísimo material es miembro de los colectivos de autores que de conjunto está trabajando con nosotros. Además, se está utilizando en todos los niveles educativos las normas ortográficas publicadas desde el año 2010, logrando la linealidad y la homogeneidad para esta disciplina. En el caso de la disciplina inglés, estamos trabajando y estamos evaluando la ponderación del enfoque comunicativo, por cuanto teníamos y somos conscientes que trabajábamos más el componente gramatical en la enseñanza del idioma y en ocasiones se dificultaba muchísimo en la comunicación. Sin embargo, el enfoque comunicativo no obvia el enfoque gramatical, pero sí se pondera. Se continúa trabajando con los estándares del marco de referencia común europeo para la enseñanza de todas las lenguas, en correspondencia con los diferentes niveles educativos y por supuesto con las exigencias del nivel superior que hoy están planteadas. La disciplina informática es otra de las que creo que merece rapidito la atención comentar. En primer lugar, porque el concepto de computadora se amplía y se recrea con otros dispositivos. Estamos hablando de los tablets, de los teléfonos inteligentes, de las pizarras interactivas, digitales, donde esta disciplina permita no solo
el aprendizaje, sino además la gestión del conocimiento, donde los estudiantes en correspondencia con los niveles educativos puedan, con las animaciones, con las presentaciones que puedan hacer, profundizar en el conocimiento, pero además recrear el mismo con una presentación, con un trabajo práctico, con un estudio de profundización. Por otra parte, ya estamos trabajando las nociones elementales de programación, sobre todo el Scratch, que tanto fue tan cuestionado fue si era posible o no, y ya nos está demostrando la práctica que los estudiantes de tercer y cuarto grado tienen nociones elementales de programación al resolver situaciones de la vida cotidiana a través de la computación. Nosotros podemos mostrar un seguimiento muy rapidito de los materiales que hoy estamos experimentando y pudiéramos ver si tenemos una presentación muy rapidita de que, por supuesto, los libros de texto, como era esperable, es de los que más criterios hemos recibido. De los libros de texto nos sugieren los maestros los tipos de ejercicio, lo interesante que resultan, y es por eso que entonces, a partir de los criterios recogidos, estamos en función de continuar desarrollando las acciones para evaluar el impacto que estos materiales están teniendo en las próximas etapas. Continuamos entonces en la preparación para el corte evaluativo en el mes de marzo, continuamos el trabajo con otros organismos y organizaciones, y los resultados de este primer momento serán entonces socializados en el mes de junio, y estaremos listos entonces para el proceso de enmienda y comenzar a introducir los materiales del segundo grupo. Bueno, un proceso de perfeccionamiento que sin duda tiene aristas muy interesantes para los estudiantes y también para la familia, pero que puede ser complementado también con la evaluación de nuestro sistema de educación, de la calidad de lo que impartimos. Y como me quedan pocos minutos, no voy a hacer ni pausa, quiero ir directo a Odalis, porque la enseñanza primaria, sobre todo, que es la base de todo el Sistema Nacional de Educación, tiene medidores de calidad propios de nuestro país, pero también se ha sometido durante mucho tiempo a medidores y estándares internacionales, y especialmente de América Latina. Tengo entendido que viene una nueva evaluación para el Sistema Nacional de Educación. ¿Cómo se ha preparado el sistema para ello? Sí, Randy, buenas noches. Y como se informó al principio de la mesa por nuestro compañero Fran, un dato importante: la educación primaria fue el nivel educativo en la red escolar con la mayor afectación. 1.196 escuelas primarias fueron afectadas con el paso del huracán Irma. Hemos visto las vivencias de cómo en cada uno de los territorios se han hecho grandes esfuerzos para no impedir dar cumplimiento a las prioridades de nuestro sistema educacional, pero con énfasis en la educación primaria, y sobre todo con el trabajo dirigido a elevar la calidad del trabajo del docente en función de una mejor clase y que se traduzca en el aprendizaje de nuestros escolares. Y esto ha venido teniendo un trabajo sistemático de seguimiento por parte del Ministerio de Educación desde una estrategia nacional. Ahora, en este curso escolar, lo anunciaba Silvia, Mercedes también hizo alusión a esto, nuestro país, y está prevista la participación de Cuba en el cuarto estudio regional comparativo y explicativo, ERCE 2019, que está dirigido por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, YESE. Esto, creo que es un breve recuento. Cuba es fundadora del YESE. Nosotros tuvimos la posibilidad de participar en estudios anteriores, en los dos primeros estudios, un primer estudio que se hizo en el 1997, PERCE, y en el segundo estudio que se realizó en el 2006, ERCE. En ambos Cuba fue el país latinoamericano de más altos resultados. Importante acotación, precisamente en las pruebas que se aplicaron, que medían rendimiento cognitivo en matemática, lenguaje, escritura y ciencias naturales, y de igual manera en la exploración que se hizo de los factores asociados al aprendizaje. Cuba no participó en el tercer estudio, en el TERCE, que se desarrolló en el 2013. Nos reincorporamos entonces recientemente al laboratorio, y esta participación en el cuarto estudio de la calidad de la educación, que está previsto desarrollarse el próximo curso escolar en mayo del 2019, y que los alumnos que pueden ser susceptibles a la selección de la muestra son los que hoy están en nuestra escuela primaria, en los grados segundo y quinto, que es importante también añadir que como parte del cronograma que el YESE, es decir, el laboratorio, tiene para este cuarto estudio, pues en este presente curso, a la altura del mes de mayo, se realizará un pilotaje de los instrumentos, y se ha denominado ERCE
ese 2018 a los estudiantes que hoy están en los grados tercero y sexto. En esta ocasión, además de las pruebas académicas, o sea, estoy hablando del cuarto estudio, en esta ocasión, además de las pruebas académicas, los cuestionarios... Son comunes para toda la educación de América Latina. Exactamente. En estas pruebas académicas, en los cuestionarios que se aplican a estudiantes, maestros, directivos y familias, también está previsto la aplicación de otros instrumentos que van a estar explorando la educación cívica, habilidades emocionales, otros elementos de inclusión social. Nos gusta insistir siempre en los dos pilares fundamentales que tiene nuestro ministerio: fortalecer el trabajo metodológico de los docentes para lograr clases cada vez más desarrolladoras que propicien esa independencia cognitiva de nuestros escolares de primaria, algo que hay que insistir, muy importante, y sobre todo el trabajo dirigido a la familia. No solo limitarnos a las escuelas, a las reuniones de padres, sino incentivar el trabajo desde las escuelas de educación familiar, con el objetivo de comprometer, de preparar a la familia desde la posición que siempre hemos contado con la familia, con ese apoyo docente, en ejemplos de ejercicio, actividades que incluyen estos temarios y sobre todo instruirlos en la aplicación de estos instrumentos de las encuestas. Silvia explicaba, hasta abocados nosotros en este tercer perfeccionamiento de nuestro Sistema Nacional de Educación. Estas evaluaciones van a servir para... precisamente porque nos va a permitir evaluar el estado de aprendizaje de nuestros escolares visto desde esta medición internacional, comparar los avances de acuerdo con la última medición que se realizó en nuestro país y continuar determinando áreas prioritarias que van a estar aportando al perfeccionamiento. Aquí es importante, a partir de los controles que hemos hecho, solo un dato: fortalecer el trabajo metodológico con los docentes que hoy utilizamos como alternativas para cubrir determinadas necesidades que existen en nuestro nivel educativo, y por otra parte es necesario sistematizar el trabajo con los alumnos que tienen dificultades fundamentalmente, y lo tenemos identificado en las asignaturas de ciencias naturales y matemáticas. Aquí hay grupos de alumnos que constituyen prioridad para nuestra educación primaria, alumnos sin objetivos vencidos, repitentes. Nosotros consideramos que la educación primaria reconoce el alto compromiso que tenemos para participar en este estudio. El trabajo debe estar dirigido hacia ahí, hacia el trabajo del maestro, para lograr una mejor clase cada día y que los resultados del aprendizaje pues den respuesta al cumplimiento de los objetivos que aparecen en nuestros programas de estudio. Gracias, Odali. Información valiosa también en medio de la recuperación del huracán Irma, que afectó a más de 2.000 centros escolares de todo el país, el 85% de ellos ya recuperados, el resto en los planes para este 2018. El Ministerio ha seguido dándole prioridad al tema de la calidad de la educación y por eso está inmerso en ese tercer perfeccionamiento y en la preparación para la evaluación latinoamericana de la calidad de la educación en la enseñanza primaria. Elementos que por supuesto ustedes pueden enriquecer mañana estando con nosotros a las 10 de la mañana en el foro debate que desarrollaremos en los sitios web Mesa Redonda y Cuba Debate, para poder intercambiar sobre los preparativos y para estos eventos y también la actualidad del curso escolar. Y además nos veremos de nuevo a las 7 de la noche con sus preguntas, sus interrogantes acá con los panelistas que hemos tenido en esta tarde. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a los estudiantes de periodismo por estar con nosotros y bueno, los invito entonces a que estén mañana en una nueva Mesa Redonda. Me despido con las imágenes del día: caída de un puente en Colombia que ha dejado pues varios heridos y muertos. Imágenes